Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio Martínez, Andrés Cota. dime una cosa. ¿A qué te suena Gram Negativo? Y no es un grupo de rock, no es un grupo. Sí, sí pensé que era progresivo. Sí, exacto. Como tributo a David Bowie, Gram Negativo. Gram negativo. Sí. Y Gram positivo, digamos. Al resultado de alguna prueba. Ajá, ok. ¿Y algo más? ¿Te lo asocias con algo? Gram. Así como... No, la verdad no. Ok. Ahora, ¿a qué te suena Pseudomonas aeruginosa? Que es una casi mona. O sea, no es, Pseudomonas, no sí. es mona, es una pseudo. Se hace pasar por mona. Ok, pero ¿qué organismo te suena? Digo, obviamente es un nombre científico, ¿no? No vamos Pseudomona, pues que no es un simio femenino. Este sí te lo va a delatar. Actinobacter. Sí, ya suena bien, ¿no? Ese ya me suena Bacter. a bacteria. Sí, bacteria. Ajá. Gran positivo, gran negativo. A lo mejor ustedes allá afuera tampoco, pero sí, ¿no? Es un nombre que a lo mejor se han recogido por ahí, pero no tenían muy claro. Bueno, es básicamente una de las pruebas para clasificar bacterias. Y quiero decirles que dentro de los patógenos, ¿no? Las bacterias que pueden ser patogénicas, pues las gran negativas son las que más miedo nos dan. Y es lo que nos va a llevar al tema de hoy, que es superbacterias. Superbacterias, ¿no? Resistencia a antibióticos, vaya, que a la fecha, digamos, todos estos cortes anuales de numeralia, pues antes de la pandemia se hacían más fijos, ¿no? Ya con la pandemia, pues imagínate, con la crisis del sistema de salud, pues luego estar haciendo conteos de otras cosas se perdió un poquito, pero en 2019, 1.27 muertes, ¿no? 1.27 muertes mundiales. Y se estima que estas bacterias además estuvieron relacionadas con la muerte de por lo menos casi otros 5 millones de personas. Entonces piensa, 6 millones de personas en el 2019, es un año. ¿Sabes cuánta gente murió de COVID o cuánta gente ha muerto de COVID? Porque no hay que hablar en pasado. ¿Cuánta gente ha muerto de COVID en el mundo desde pues finales del 2019? ¿Cuánta? ¿Cuánta tengo que hacer un estimado. Sí, o sea, para poner en contraste estas cosas, ¿no? Porque si no los números, pues no te dicen nada, sino una especie de contraste, referencia, balance. No sé, 50 millones. No, ¿Más? eso sería terrible. ¿Menos? No, sí, muchos menos. Ah, 7 millones. 7 millones. Hoy chequé sí, Ajá. porque siguen los conteos, ¿no? Y 7, poquito más de 7 van. Entonces piensa esto, o sea, estas superbacterias que estamos diciendo, o sea, este riesgo a la resistencia microbiana a los antibióticos, pues nada más en el 2019 mató casi igual de gente que toda la pandemia de COVID. Cámara. Y claro, la pandemia de COVID como es algo nuevo, suenan las campanas, todo el mundo lo tiene ahí, y hay muchas cosas que pasan día con día a las que no prestamos tanta atención, y que a lo mejor a la larga es un riesgo latente mucho peor, ¿no? Según la OMS, sin ir más lejos, para el 2050, esta resistencia microbiana a antibióticos podría convertirse en una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y se estima que podría estar por ahí de los 10 millones anuales, empezando por ahí. No jodas. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que lo estamos generando con nuestros propios actos. O sea, que estamos literalmente dándonos un balazo en el pie, porque en gran medida tiene que ver con el uso irresponsable, indiscriminado y excesivo de antibióticos. Sí. Porque es una carrera armamentística, ¿no? O sea, te imaginarás, un fármaco versus evolución biológica. Y las bacterias pues tienen una tasa de multiplicación y de renovación rapidísima. Y entonces tienes muchas generaciones en poco tiempo. Y pues con que una de esas se vuelva resistente, empieza a pasar el gen, ¿no? Tú sabes que las bacterias tienen también, se transmiten genes de manera horizontal. Entonces, pues tú de pronto ves así la resistencia y como hay una presión selectiva muy fuerte que es el fármaco, se disemina por la población rapidísimo y pues te metes en estos problemas. Maldita maldición. Entonces estamos ante un, digamos, problema muy serio, muy gordo,
Y claramente, pues yo tampoco es que sea experto en el tema, así que trajimos a alguien que sí. Es correcto. Hoy está con nosotros Tania Rivera Hernández, que es ingeniera biotecnóloga por el Poli y doctora en ciencias por la Universidad en Queensland, especializada en desarrollo de vacunas. Actualmente es parte del programa Investigadores por México comisionada al IMSS. Lleva ya algunos años trabajando como investigadora en el desarrollo de vacunas contra bacterias, en particular Salmonella y Estreptococo, y ha colaborado en proyectos de vacunas contra virus y parásitos. Le apasiona la vacunología, desde lo más básico del desarrollo científico y los avances tecnológicos, hasta las implicaciones e impacto de la aplicación de estas vacunas a nivel social y de comunidad. Tania, bienvenida. Gracias, muchas gracias por recibirme aquí. Oye, vacunología no es estudio de vacas, ¿no? Pues sí, viene de ahí. De ahí viene, de ahí Sí, viene, ¿verdad? la palabra vacuna, sí. Vacuna viene de vaca. Claro. ¿Cierto? ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué nos lo heredaron? Porque Edward Jenner, quien se ha denominado el padre de la vacunología, Ajá. y va atrás de Jenner, pero Jenner es como el que está en los libros de texto, ¿no? También hay documentos que en China hacía así esta práctica de la viruela, ¿no? La viruela en los humanos, y se veía que, por ejemplo, las personas que trabajaban con vacas muy continuamente, las lecheras, pues se tiene esta imagen de que son muy sanas, ¿no? Sí, con sus chapas y así, ¿no? Y precisamente ellas estaban en contacto con el virus vaccinia, que está en las vacas, que es muy similar al virus de la viruela humana, y de alguna forma estaban recibiendo una vacuna, entonces a ellas no les daba viruela, ¿no? Entonces justo... una inmunidad adquirida. Uh-huh. Qué padre. Entonces de ahí viene la palabra vacuna. Y vacunología, entonces sí, es el estudio de alguna manera de algo derivado de las vacas, ¿verdad? Sí. Oye, pero bueno, a lo mejor tendríamos que medio empezar, o sea, porque ya estaba diciendo que estábamos ahí generando nuestro propio caldo de cultivo, a lo mejor no sé si enteramente deliberado, pero así es, ¿no? Pues no, creo que vivimos una época a principios del siglo pasado donde las enfermedades bacterianas realmente devastaban poblaciones, ¿no? O sea, había epidemias y la gente se moría de una infección en la garganta, o sea, esa es la realidad. Entonces, cuando se empiezan a usar de manera generalizada los antibióticos, pues son una bendición, ¿no? Literal. Por supuesto, y se usan, cambian la historia de la medicina, porque ahora no nos podemos imaginar una cirugía sin recibir un antibiótico para prevenir una infección, por ejemplo, ¿no? En muchos sentidos. Pero el problema es de que sí, los empezamos a usar de manera indiscriminada, ¿no? Hoy 2/3 de los antibióticos que se recetan, 2/3 de los antibióticos que se recetan son mal recetados. Ahora. Porque muchas veces no tenemos herramientas diagnósticas muy precisas, ¿no? Claro. A veces tienes una infección viral y pues el médico, como a lo mejor no vas a regresar, pues de una vez te da la receta por el antibiótico. Ahí por si las dudas, ¿no? Pues, ¿qué le va a pasar, no? Y eso ha pasado mucho, ¿no? Y luego nosotros a nivel personal, ¿qué hacemos? Nos mandan 5 o 10, nos tomamos 5 porque ya después de 5 nos sentimos mal. Sí. Nos sobran unos poquitos, a lo mejor el año que entra nos sentimos mal. Todavía tengo por ahí, me los voy a tomar. O luego, pues ya se me caducaron, los echo al bote de la basura o al inodoro, ¿no? También eso está mal. Hay lugares especiales en todas las farmacias, en los centros de salud, donde nosotros podemos ir a depositar nuestros medicamentos en general, antibióticos o no. Sí, también, de hecho, perdón que te interrumpa, me había platicado Navani, que estuvo por acá también, que había zonas de desagüe en donde la gente se había vuelto, había hecho una resistencia bien fuerte a los antibióticos, justamente por todos los antibióticos que se tiran al desagüe. Sí, es que debe ser brutal. Sí, y de hecho, bueno, eso es otro tema ya, pero hoy en día usamos el agua del desagüe para monitorear qué genes de resistencia antimicrobiana están circulando en la población, porque en el desagüe encuentras todo. Claro, es una radiografía de... Sí, y bueno, la otra cosa que nos está contribuyendo muchísimo, que no, a lo mejor depende mucho de nosotros, es la industria alimentaria, ¿no? Nuestras formas de consumo. A los animales, ganado, pollos, peces, se les da antibiótico de manera preventiva, muchas veces para prevenir infecciones. Porque pues, son muchos animales en un espacio muy pequeño que se empiezan a enfermar pues con más facilidad que si fuera un ambiente más natural, ¿no? Entonces, en muchas prácticas ganaderas y apícolas y acuícolas, pues se exagera. Y de hecho, de toda la producción mundial de antibióticos, 2/3
se destina a los animales. A lo que comemos, además, ¿no? Sí. A nuestros alimentos, A lo que a los comemos. animales de consumo. Sí. Entonces estamos recibiéndolo por la dieta, que también es como, También. o sea, es como es como generar así como el escenario perfecto para una desgracia, ¿no? Y bueno, si 2/3 partes de los antibióticos lo estamos usando sin justificar, es muy gordo. Con respecto a la garganta, nada más yo les dejo ahí, si no tienen puntos blancos en la garganta en alguna enfermedad, no se tomen un antibiótico, o sea, digo, habrá otras pruebas, pero no hace falta porque los virus pues los autolimites eventualmente. Pero bueno, ya nos vamos a ir al primer corte. Claudio, pregunta breve, nada más. Ajá. ¿Dónde te imaginas tú que es más frecuente encontrar estas superbacterias? ¿Dónde en el mundo? Ajá. ¿Cuál es su entorno, digamos? ¿Cuál te imaginas que es su entorno o su ecosistema habitual? Piénsalo. Vamos y venimos. @coteriart, @claudífonos, #masaje cerebral. Vamos y volvemos. Estás escuchando Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral. Hoy nos está acompañando Tania Rivera Hernández y estamos platicando sobre El coco. el coco. El verdadero coco. Sí, justamente antes del corte, Andrés Cota me preguntaba cuál era el lugar de cultivo. Sí. Digamos, el ecosistema natural para muchas, no para todas evidentemente, pero para algunas de estas superbacterias, o cuando menos para las que detectamos. De las superbacterias. Que dan problemas. Se les llama superbacterias. O sea, ¿dónde se propagan más? ¿Dónde crecen mejor? Ajá, o sea, ¿dónde las encuentras? ¿Qué te imaginarías tú? En el agua. No, bueno, puede ser, pero expándelo a algo más específico. Algo un más entorno, específico. así como dirías, bueno, el orangután, Un lugar es de la selva de un lluvia. lugar caliente, húmedo, Más específico. más específico. O sea, piensa, las... En mi muela izquierda. Exacto. El monstruo de Gila es del desierto. Ajá. Las superbacterias, al menos la pseudomona que estábamos mencionando al principio, Ujú. ¿dónde habita? Es de la jungla. No, es de la jungla de asfalto, piensa ¿Es eso. de las ciudades? Es de las ciudades, pero ¿en qué entorno de las ciudades? O sea, hay que relacionar esto. ¿Dónde se usan más antibióticos y por lo tanto podría haber esa presión constante y que ciertas bacterias se vuelvan resistentes? en los hospitales. En los hospitales. No jodas. Neta, sí. no vuelvo ahí. No, tampoco. Yo tenía una tampoco. cita mañana, se cancela ahorita mismo. No, ojo que esto es importante hacer ese guiño. O sea, ahí sucede. No sucede siempre, tampoco es tan frecuente, pero es uno de los cocos de los hospitales, ¿no? Ahora, si Porque- usted va a un hospital, no ande lamiendo todo lo que se encuentra. No, y sobre todo, por ejemplo, esta que te decía al principio, una de ellas, está relacionada, por ejemplo, cuando tienes intervenciones con ventilación mecánica. O sea, tienes que, es como de terapia intensiva, Ajá. al intubarte, vaya, ahí es donde está asociada esta bacteria. O sea, no son muy jodas. específicas, es lo que... Ajá. No es que tú estés en un hospital de visita y ya te lleves una superbacteria. Tiene Exacto. que ver también, piensa que son En pacientes. tu morral. Es gente que pasa a veces mucho tiempo en un hospital, un mes, Ujú. ¿no? Recuperándose de algo, pues, a Bastante todas luces macizo. más grave. Claro. Y en este proceso también con la respuesta inmune también hacia abajo, ¿no? Pues es donde estas bacterias oportunistas entran. En las pseudomonas, fíjate que te puede dar infección pulmonar, del tracto urinario, óseas o de la sangre, en las perforaciones corporales. O sea, realmente son como bastante, esas al menos pseudomonas, pues tienen bastante... Trucos bajo la manga. bastantes Sí, sí, trucos sí. de invasión. Sí. Pero en fin, claro, ahí, pues por supuesto están asociadas a estos entornos algunas de estas superbacterias. Cuando decimos superbacterias, a lo mejor no solo son superbacterias, estamos hablando de microorganismos que Claro. tengan resistencia como a los antibióticos y a los fármacos, ¿no? También hay hongos Sí. que son como Parásitos, la malaria. por ejemplo, parásitos también. que pueden ser como, en inglés le dicen superbugs, ¿no? Ujú. Entonces como Sí. superbichos, eso engloba todo. Pero bueno, volviendo a bacterias, nada más como para poner, estábamos diciendo gram negativo y gram Sí. positivo, ¿verdad, Tania? Sí. Y creo que sería bueno dilucidar. Sí, pues viene de una técnica de laboratorio desarrollada por Gram, Ujú. que es una tinción donde se ponen distintos reactivos, por así decirlo, en un cultivo. Y nos ayuda a distinguir dos tipos de bacterias que tienen, digamos, dos anatomías diferentes, ¿no?
Una se caracteriza por tener una membrana externa, una pared como de un carbohidrato muy grueso y una membrana interna, y la otra, el otro tipo de bacterias solo tienen, no tienen la membrana externa, tienen como con la pared y la membrana interna, ¿no? Entonces es una forma como anatómica, por así decirlo, de distinguir a estos dos tipos de bacterias, ¿no? Y dentro de estos dos tipos, bueno, hay muchísimas especies y todo, ¿no? Claro, estamos ante el grupo de organismos más vasto que hay, Sí. ¿no? Que conozcamos al menos. Oye, pero y digamos que las gram negativas especialmente son... ¿O no necesariamente? No necesariamente, sí son como las que ahorita, por ejemplo, en el ámbito hospitalario son las más, de las que más se escucha, pero de las gram negativas también hay unas bastante, como el estafilococo, que es un comensal, o sea, todos los tenemos, y muchas veces en la piel, en la garganta, y a veces causa infecciones muy, muy serias, y también hay resistencia a antibiótico. La gonorrea. Ándeles, ahí, por si no habían puesto atención. Por ejemplo, la gonorrea, hoy en día hay gente que va a vivir con gonorrea crónica. Uf. Porque está desarrollando resistencia y bueno, o sea, imagínate las implicaciones, ¿no? Sí. De los gram negativos, por ejemplo, las infecciones del tracto urinario, que son molestísimas, si alguien ha tenido alguna vez una, también, ¿no? O sea, es realmente... Son bien difíciles luego, son insidiosas, ¿no? Sí, y claro. también están desarrollando muchísima resistencia. Oye, y por ahí, por ejemplo, hay otras que, como bien dices, que a lo mejor son bacterias patógenas, pero que en ciertas condiciones, bueno, no son tan graves, pero de pronto hay una, como me acuerdo esta que se llama Clostridium difficile, ¿no? ¿Te suena? De colitis necrosante. Y que está muchas veces asociada con infecciones en hospitales y con diarreas, y en algunos de los casos se vuelve pues una cosa muy difícil, por eso es difícil, ¿no? Yo creo que es difícil de que se la quiten. Sí. Oye, y bueno, estábamos mencionando en el primer bloque, ¿no? Que tiene que ver pues con el uso indiscriminado de antibióticos en la industria alimenticia, vaya, y también con la mala receta y con automedicarse y con básicamente tomar antibióticos cuando no es necesario, ¿no? ¿Cuáles son los indicios de que estamos ante esta crisis? O sea, ¿en qué momento empieza aquí nos vamos a meter en un... Pues justo, o sea, hay mucha gente que está haciendo trabajo al respecto, ¿no? Y digo, los clínicos que están en el hospital son los primeros que están ahí en la línea de batalla y se dan cuenta, ¿no? De esta resistencia creciente. La gente que está haciendo monitoreos, por ejemplo, de aguas residuales, lo que decíamos, de repente empiezan a detectar un gen de resistencia a un antibiótico que es de último recurso, ¿no? O sea, que lo usamos... Ya cuando hay en el hospital una infección que de verdad no responde a nada, sacan ese antibiótico y órale, ¿no? Y detectamos este gen aquí, allá. O sea, son cosas que nos están alarmando. Y luego, por otro lado, este antibiótico que les digo que es de último recurso, que se llama la colistina, en muchos países se les da a los pollos así para que se los coman, ¿no? Entonces, tenemos realmente, en muchos países está prohibido, pero todavía se hace. Entonces, tenemos cosas que estamos como reservando por un lado, ¿no? Para tratar infecciones muy serias y por otro lado, pues no lo estamos controlando como se debe. Entonces hay muchas cositas que estamos haciendo mal y pues detectando cosas en el ambiente, ¿no? Y en los pacientes y las olas de infecciones, etcétera. Tenemos, cuando estás diciendo eso, decía, pues tenemos ganas de extinguirnos los humanos, ¿no? Parece que parece que la carrera es saber qué fatal. El pronóstico tiene que ser antes. Y yo creía que el COVID realmente nos iba a cambiar el chip, pero siento que no. No necesariamente. No. De hecho, generó, pues, si acaso, grupos de antivacunas más reacios, ¿no? Ahorita ya entraremos al apartado de las vacunas y cómo se cruza con esto en la segunda mitad del programa. Pero sí, hay algo muy loco en eso que estabas mencionando. Es que tienes, por un lado, el antibiótico, que es tu arma secreta, y por otro se la estás regando a los pollos de todas las criaturas, ¿no? Que es lo que más comemos dentro de los animales, ¿no? Ya lo decíamos en otro programa, ¿cuántos pollos se comen al día en el mundo? Y son muchos millones de pollos diarios.
con sus antibióticos. Exacto, ya vienen con su antibiótico, ya no tiene usted que gastar en antibióticos, nada más está siendo resistente. Oigan, bueno, pues creo que ya estamos llegando como hacia la mitad del programa. ¿Te damos carta blanca o...? Va, órale, te la acepto. No, ahí está. Vamos a, para regresar con eso, porque vamos a regresar un poco con... ¿Para qué me preguntas si ya sabes qué vas a hacer? Es que no, o sea... Ok, ¿cuántos antibióticos creerías tú que tenemos? O sea, bueno, no, más fácil. ¿Cuántos antibióticos de así como estos de arma secreta creerías que tenemos? Ahí, De arma secreta, o sea, de último arsenales, recurso. Ajá. Ok, pues ahí coméntenlo en el hashtag masaje cerebral y vamos y volvemos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos aquí en el cenit de nuestro programa dedicado a las superbacterias, dedicado a los antibióticos de alguna manera también de manera paralela y ahora también a las vacunas. Poco a poco se van a ir cruzando estos tres. Nos habíamos quedado un poco ahí con la duda de cuántos, porque tampoco yo lo sé, por eso te lo pregunto a ti, Claudio, que eres sabio en todos los temas claro. que tocamos. ¿Cuántos antibióticos de último recurso tenemos? O sea, si tuviéramos la penosa situación de tener una bacteria, fíjate que yo sí tuve una bacteria hace unos años de garganta que no resistió a 2 Ajá. antibióticos y yo me estuve enfermo como un mes, con puntos blancos, horrible. Ajá. Bajé como 15 kilos en esa época porque fue tremendo. Con hoyos en la garganta. ¿En Horrible. serio? Y sí, todavía tengo cicatrices en las amígdalas. Órale. Y la última, o sea, ya el tercero era como, si esto no le pega, a ver qué vamos a tener que hacerle. Y sí le pegó, Ajá. por suerte. Pero estuvo tremendo. Y ahí sí es cuando dices, bueno, claro, ahí valoras los antibióticos, porque hay momentos en que por supuesto que están más que justificados y necesitados. Si tienes una sepsis, si tienes, ¿no? Como decías, una infección urinaria de estas insidiosas. Bueno, si te sacan la muela del juicio, también necesitas un antibiótico. Vaya, como que por supuesto que no hay que satanizarlos para nada, ¿no? No, al Todo lo contrario. Pero fíjate que ya que tienes hijos, que tú también tienes un hijo pequeño, ¿va? O hija, no sé. Hijo. Yo tengo una hija, más o menos de la misma edad, y ahí cuando empiezas el pediatra te das cuenta cómo, porque pasas luego por diferentes pediatras o yo qué sé, y a cada rato les quieren dar antibiótico, ¿no? Sí, no, yo la verdad, sí, saludos al doctor Kepler, pero encontré un pediatra que es mi aliado, Sí. y eso es algo que cuesta mucho trabajo, pero es Sí. bien valioso encontrar un médico aliado que diga, nos vamos a esperar, Sí. háganle un cultivo, o sea, y yo quisiera tener un doctor así, y así, ya me da consulta a mí, por favor. Esa es la otra, ya el Sí. cultivo casi nunca se hace, ni No. tampoco para, o con los que mencionabas, con los parásitos, ¿no? Es como, ya tiene, dale un antiparasitario así de uso, digamos, de Sí, amplio espectro, sí, seguro sí. se le quita. Y es la mayoría de las veces no tienes ese parásito, ¿no? No tienes un parásito, es por otra razón. Entonces, sí, vale la pena checarse. Lo malo es que pues, lo cuestan, ¿no? Claro, es un esos privilegio, estudios. Sí. o sea, Ujú. sin lugar a dudas. Sí, porque si pensamos en cómo han proliferado también estas farmacias con doctor, que el Claro. negocio de la farmacia es Claro. venderte el antibiótico, Claro. ¿no? Ujú. Es común que cualquier doctor de una de estas farmacias te recete de inmediato algo que no necesitas Sí, porque es eso le cierto. reditúa al espacio y seguramente también al doctor en turno, ¿no? Claro. Saludos, doctor. Sí, no, no. Exacto. Sí, Saludos es a las cierto que ahí botargas no lo que había andan. pensado, pero ahí puede haber claro, los negocios siempre. Oye, pero bueno, todo esto para que tú estás huyendo de la Para que yo pregunta, ¿no? ya iba a llevar yo agua a mi molino, a hacer otro tema, un subtema de este episodio para que no me preguntaran cuántos antibióticos de último recurso existen. Sí. Yo No la nos neta es que imaginamos. no tengo ni la menor idea porque no sé cuántos antibióticos existan, Ajá. ¿no? Entonces, me imagino que es un porcentaje muy pequeño del total. Entonces, voy a decir 3. que existen 20 antibióticos Oh, de último recurso. No sé. ojalá, no creo. ¿Menos? Me parece que fuiste muy generoso. Sí, sí. ¿Menos? Sí, Sí. sí. O sea, pues en ¿cuántos realidad, antibióticos existen? o sea, sí son muchos, pero tienes que contestar, O sea, depende. primera generación, segunda Sí. generación. O sea, los antibióticos primeros, así como la penicilina, ¿no? Lo Ujú. del queso, cuando Ajá. descubrimos los antibióticos.
Pues te imaginas que son los que ya tienen cada vez más microorganismos que les son resistentes, porque llevan más tiempo ahí. Ah, ok. ¿No? Ajá. En parte. Y no sé cuántas generaciones van, pero... Pues hay como, sí, o sea, hay varias generaciones. El número exacto no lo sé. Sí, no pues es lo una sé. pirámide, ¿no? Sí, y va a depender mucho justo del tipo de infección que tengas, ¿no? O sea, hay antibióticos que son para gram positivos, otros que son para gram negativos, otros que son de amplio espectro, ¿no? Y eso también te lleva a decir, bueno, que te diagnostiquen bien es muy importante para que te receten bien, que muy rara vez sucede. Claro, que rara vez ¿no? pasa, sí. Entonces, para estos gram negativos, la colistina de la que hablábamos es la de último recurso. Hay otra que está por ahí, la vancomicina también, y también muchas veces son antibióticos muy similares, ¿no? O sea, son como de la misma familia. Son familias, ¿no? Entonces, las resistencias surgen de manera relativamente fácil. Y lo que pasa cuando de verdad ya no hay alternativa es que los médicos empiezan un poco a improvisar y bueno, te damos una combinación de 2 o de 3. Ojo de sapo, cola de rata. Sí, A ver si le pegan. Sí, pues es que ya cuando tienes casos severos de sepsis y que estás en el hospital, pues es cosa de vida o muerte, literal, ¿no? Oye, y entonces en esta... Porque esa es otra cosa interesante. ¿Quién está haciendo los antibióticos? Porque parecería que pues debería haber más, y son familias, y encuentras otra familia, y entonces cuando encuentras uno nuevo, obviamente se vuelve casi como de estos de los 20 que Claudio quisiera tener. Pero entonces, los ¿cuántos fueron? reservorios. O sea, ¿cuántos hay? Unos... 4. Depende del país, supongo, también, ¿no? Sí, Pero... también, o sea, hay tratamientos que están disponibles en países de altos recursos que no están disponibles en otros países. Sí, depende de muchas cosas, pero sí, pues en realidad, o sea, hay mucha gente haciendo investigación, ¿no? Desarrollando, encontrando moléculas nuevas. Hoy en día hay mucha tecnología que nos ayuda a buscar en lugares donde jamás nos imaginamos, ¿no? Claro. En el fondo marino, en organismos en los extraños. gusanos tubícolas del fondo marino. Sí. Incluso antes estábamos limitados a buscar en aquellos microorganismos, porque esa es otra cosa, los antibióticos se originan de otros microorganismos, ¿no? Sí. De buscar solo en microorganismos que pudiéramos crecer en el laboratorio. Y ahora no estamos limitados a eso, sino podemos buscar en microorganismos que no crecen en condiciones de laboratorio, pero están presentes en el suelo, en el agua, en las plantas. Los famosos metabolitos secundarios, ¿no? Sí, que luego tienen esa actividad. Y pues hay mucha gente tratando de descubrir nuevas moléculas, pero lamentablemente estas son cosas que no se pueden llevar a la clínica por una universidad o un gobierno o un instituto, y tiene que estar involucrada en la industria farmacéutica porque ellos son los que tienen pues el dinero para invertir, las instalaciones para producir, la infraestructura para probarlos, etcétera, ¿no? Y pues no es un negocio invertir en un medicamento para el cual la gente que lo necesitaba tomar tal vez 1 o tal vez 2 dosis en su vida, y los médicos van a tratar de no recetarlo tanto porque la resistencia sí o sí va a aparecer, es más bien una pregunta de cuándo va a aparecer. Eso ¿no? sí, eso es, lo podríamos decir así, como casi que seguro, pues sí va, porque si están multiplicándose así, órale, claro, la evolución siempre va a poder más que nuestras modestas. No es un negocio redituable. Ahora ya hay muchas iniciativas para tratar de incentivar que las empresas hagan estas inversiones porque no podemos negar que necesitamos que se involucren. Pero la verdad es que encontré yo un dato que en la línea como de desarrollo clínico, ya en estudios en humanos, en 2019 había, me parece que como 50 antibióticos en desarrollo contra como... no tengo mi dato por aquí, como cientos de medicamentos contra el cáncer, ¿no? Claro. O sea, responde al mercado de alguna forma todo esto también. Y bueno, hay mucha gente que está tratando de buscar otras estrategias, ¿no? De, por ejemplo, en lugar de desarrollar un antibiótico, ver cómo activamos al sistema inmune para que nos ayude y actúen como en sinergia con los antibióticos, la terapia de fagos, o sea, hay muchas cosas alrededor. Pero pues sí falta un poco de inversión. Y además piensa esto, o sea, la población se va doblando, ¿no? Ya somos 8,000 millones de personas y ahí vienen otra buena dotación el próximo año. Y pues, y a todas luces, a mayor población, pues más propagación de patógenos, obviamente, y a la vez más pobreza y entonces más condiciones, Entonces, claro, tenemos aquí un polvorín, creo, entre manos. Estaba pensando, para dejar para el último bloque
una posible solución, ¿no? Para que no le cambien. Pero estaba pensando que ahí hay algo que está interesante, la inteligencia artificial, una de sus aplicaciones, que es dentro de la medicina, que es esta búsqueda de nuevos antibióticos, porque entonces tú le puedes dar, ¿no? Le das de comer, todas estas moléculas, todas estas familias funcionan, encuéntrame variantes, ¿no? Y entonces te hace iteración, entonces es algo que pueden hacer las personas, pero lo hace más rápido, Claro. ¿no? Entonces en 2 días tienes el trabajo de 9 años y luego puedes ponerlas a prueba, digamos, de una manera... Automatizada. Exacto, Sí, y en un sí, entorno así como virtual, Sí, sí, y sí. ya haces como una depuración y entonces ya tienes tus 7 candidatos que entonces sí pones a prueba con los laboratorios, Sí, ¿no? Y ya, sí. y de ahí, entonces ahí hay una buena manera, pero sigue siendo un poco esta misma que mencionas, paradigma de la carrera armamentística fármaco versus evolución biológica, que puede que esté perdida de antemano, ¿no? Sí. Entonces, hay una solución más, pero no la vamos a revelar todavía. ¿Cuál crees que sea, querido Claudio? Ahora que volvamos nos vas a decir, @cotegriart, @claudífonos, #masaje cerebral, vamos y volvemos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Estamos llegando al ocaso de este programa. Este último bloque del masaje cerebral, en el que hemos estado hablando de superbacterias y yo me estoy angustiando mucho. Muy probablemente usted allá afuera también, pero esperemos que este último bloque nos ayude a salir un poquito más tranquilos o con una visión más optimista del panorama. Antes del corte, Andrés Cota preguntaba que cuál era la solución O una posible, una ¿no? posible Otra solución. alternativa. Vamos Algo a que nos decir. puede una ayudar. alternativa. a la superbacteria. O sea, no necesariamente estar combatiendo fuego con fuego Con y más- entonces con más echándole más antibióticos. antibiótico y echándole Ujú. más antibiótico, sino quizá hay otra posible ruta. ¿Qué O te sea, imaginarías cambiar. tú? Mi pregunta aquí y comentario al mismo tiempo sería si estamos pensando en que se pueden cambiar las lógicas de consumo de medicamentos. Digo, en suponiendo el que mundo. eso hay que mejorarlo definitivamente, ¿no? O sea, esa Aparte, no es una solución, solamente es algo esa es que una podría mitigación, ir. Que, ¿no? es- que- Sí, que sí. podría. Eso es algo que deberíamos estar haciendo ya y no Ajá. darle tanto antibiótico pues, a los pollos. O sea, a lo mejor no tener pollos tantos hacinados, entonces no necesitas tanto antibiótico. Sí, porque yo es lo que estaba pensando justamente como solución o una posible mitigación era justamente Volverte ermitaño, ¿no? sacar, Ir a vivir sacar, solo a una montaña. sacar a la medicina de las lógicas del mercado y meterlo en una lógica mucho más social. Sí, claro, ¿no? Y eso sería entenderlo- increíble, eso, y sociabilizar entenderlo- la medicina mundial, ¿no? Exacto, O sea, no nada más en algunas regiones del mundo, sí, ¿no? Si por lo que hemos visto es un problemón el que vivamos la medicina desde la lógica muy de acuerdo. del mercado. Yo había pensado en eso como una solución, pero estoy suponiendo que no tiene nada que ver con lo que estás pensando tú. Además, traes eso en es la a más a cabeza. largo plazo. Ojalá lo logremos, pero Ujú. eso pues, no, Digo, sí no tendría nos va a que ser. tocar verlo a ti y a mí, ¿no? Pero ojalá que las nuevas generaciones que están escuchando esto, Ajá. sí. Se hagan Confiamos en cargo. ustedes. Háganse cargo. Confiamos Nosotros en ya ustedes. Estamos ya más muertos que vivos. No, mira, bueno, ahí quizá la pista sería desde el principio del episodio. ¿De qué empezamos hablando? De ¿cómo se llama? No, Pseudomonas. De Vacas. vacunas, de Ajá. vacunas. O sea, a lo mejor hay una manera de tener vacunas para muchas bacterias. Porque normalmente las vacunas que conocemos, o la mayoría que nos suenan, pues son para virus, ¿no? Son virales. Pero De las dos. hay las Tenemos- dos, ¿no? Sí. tenemos Ya de tenemos las varias. dos, En la sí. cartilla de vacunación es micha y micha, más o menos. Ujú, sí, son varias. Y sí, en realidad son una alternativa de mitigación, yo lo veo así también como lo que dices de las formas de consumo, pero bueno, que ya tenemos disponibles y las podemos empezar a usar ahorita, ¿no? Así. Y sí, la vacunación, ahorita creo que son entre 17 y 19 o 20 enfermedades prevenibles por vacunación tenemos, ¿no? Además, suelen ser las enfermedades más peligrosillas, ¿no? O sea, se van desarrollando vacunas pues, para lo que mata más gente. O Claro. para- Ujú. Claro, pero incluso estas, por ejemplo, vamos, y quiero hablar de unos ejemplos concretos, porque bueno, una es la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Ujú. O sea, la tuberculosis resistente a antibióticos es un problema mundial. No tenemos una vacuna que prevenga este tipo de tuberculosis pulmonar, ¿no? Ujú.
Pero otro, por ejemplo, es la neumonía bacteriana, que le da mucho a las personas mayores y a los niños pequeños. Hay una vacuna para esas poblaciones para prevenir esta enfermedad. Y cuando se introdujo en niños pequeños, esta vacuna, se vio una reducción como el 80% de casos resistentes a penicilina por esta bacteria, ¿no? De entrada. En la población mayor, de adultos mayores que no estaban vacunados, se vio una reducción del 50% en estos casos. Entonces, de manera indirecta, al vacunar a los niños, protegíamos a los adultos mayores y también se reducía el caso de enfermedades con resistencia a antibiótico en esa población. Entonces, tiene como un efecto directo en el individuo que estás vacunando y también pues a nivel poblacional, ¿no? Está buenísimo eso. Sí. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en la influenza, también en los adultos mayores o cualquier persona, ¿no? Que le da influenza, no sé si les ha dado influenza a mí, yo por suerte nunca me ha dado, pero quienes les ha dado me dicen que es horrible, brutal, y pues tienes la probabilidad de terminar en el hospital donde te puedes agarrar una superbacteria. Cuando no morir por influenza, porque mueren bastantes personas anuales. Claro, ¿no? Sí. O muchas también, esas muertes asociadas a resistencia. Te da la neumonía, claro. Claro. O sea, entonces, bueno, incluso tú al vacunarte contra una enfermedad viral, estás ayudando a no consumir antibióticos, a que no te dé una infección, que pueda tener resistencia, etcétera, etcétera. Claro. Entonces hay ese otro mecanismo como indirecto. Ahora, se pueden desarrollar vacunas contra estas bacterias particulares, ¿no? Es un poco más complicado porque están en un entorno hospitalario, como una población muy pequeña, por así decirlo. El resto de la población a lo mejor no lo percibe como un riesgo. Y las vacunas no sirven a menos de que la gente se las ponga. Claro. Entonces sería convencer a la gente que además... ya que estás allá adentro, pues ya no es el momento. Pues a lo mejor sería algo para el personal de salud, por ejemplo, o personas que tienen ciertas condiciones de... Autoinmunes, sí, claro. O sea, serían como estrategias más enfocadas en ciertas cosas, ¿no? Y bueno, eso en humanos, pero también se vacunan animales, ¿no? O sea, también podemos hacer vacunar pollos en vez de estarles dando antibiótico indiscriminado, en vez de estar dando nuestro antibiótico así de arma secreta. Por ejemplo, y eso ya se ha hecho en algunas industrias, en la industria que produce muchos de peces, ¿no? De truchas, salmones, ya se han desarrollado vacunas que se aplican. En las abejas, que habíamos comentado, es una industria, pues la producción de miel, ¿no? Hay una bacteria que afecta a las colmenas que mata a las larvas, nada más. Afecta a las larvas, pero bueno, eso destruye a la colmena a largo plazo. Es una bacteria que es un bacilo que produce esporas, entonces una vez que se infecta una colmena es así como que devastador porque tienen que quemarla, todo. O sea, es una pérdida grande. Entonces se les daba antibiótico de manera preventiva para prevenir que se infectaran, ¿no? Pero a largo plazo, pues haciendo, por ejemplo, análisis de la miel, el antibiótico terminaba en la miel. Entonces todo está conectado, todo está conectado, ¿no? Y entonces, bueno, hubo quienes estudian el sistema inmune de los insectos, desarrollaron una vacuna y saben que, por ejemplo, las abejas los insectos tienen un sistema inmune que lo transmiten a la progenie, ¿no? Como una memoria inmunológica. Entonces dijeron, bueno, la reina, hay que vacunar a la reina, ¿no? ¿Cómo vacunas a una abeja reina? Está increíble. Pues hicieron una vacuna oral, pero la abeja reina solo come jalea real. Claro. Que la producen los obreros. Entonces vacunan a los obreros de forma oral, les dan una mielecita con la vacuna. Los obreros producen la nueva miel. La jalea real, la reina la consume y la progenie está protegida contra la infección. Está fantástico. Entonces, tenemos que buscar alternativas no convencionales como ¿no? Entonces, claro. Sí hay opciones, pero pues hay que hacer el trabajo. Me encantó esa historia. A mí, yo cuando lo escuché, me voló, o sea, bueno, y además yo no sabía mucho de abejas, ¿no? Y me volaba la cabeza cada vez que iban así diciendo otra cosa. Y decía, wow, está increíble, está padrísimo, ¿no? Sí, claro, es como buscar la puerta trasera, ¿no? Debe haber otra manera para llegar al mismo punto. Sí, es la primera vacuna para insectos que recibe autorización por parte de la FDA. Oye, y todavía hay humanos que son antivacunas, ¿te imaginas? O sea, estamos ya creando esto para los insectos y ahí tenemos otro problema que tú bien mencionabas que tiene mucho que ver
también con los privilegios, porque si tú eres del privilegio y tuviste ese privilegio de crecer ya sin polio, sin un montón de enfermedades que tenemos más o menos a raya con esta vacunación, pues no dimensionas ese riesgo. Y entonces tú dices, yo, ¿no? Como imagínate, no vamos a mencionar el poblado de Morelos, que está a 1 hora de la Ciudad de México, donde tenemos uno de los focos de antivacunas más grandes, ¿no? No quiero decir Tepoztlán, pero Tepoztlán, que pues sí, como con estas ideas así que medio New Age y no sé qué, y también esta idea completamente errada del riesgo. ¿Te acuerdas que se ha propagado mucho de este supuesto efecto asociado de vacunación con autismo en Estados Unidos, que luego se retiró el texto, bueno, en fin, pero eso, y en Estados Unidos pues es un problema gruesísimo la antivacunación. Sí. Pero ese es eso es para otro masaje cerebral. Tania, ha sido un placer hablar de esto, como tú decías, no es por exagerar, no es por espantar, pero sí hay que espantar, sí, porque si no, el coco se nos va a hacer realidad, y estamos diciendo, estos 10 millones de muertes, digamos, que calcula la OMS para el 2050, que bueno, es una cifra, pues es como el cáncer, o sea, nada más para que lo dimensionen. ¿Qué tan común y qué tanto creemos que es el coco de la salud mundial el cáncer ahorita? Pues este es el que sigue, y además lo estamos creando. Así que pues nada, nada más la recomendación sería, si están enfermos, vayan al médico, si tienen duda o no y pueden, tengan un cultivo. Y además, mientras más específico sea tu diagnóstico, más probable es que lo puedas tratar eficientemente, sí. ¿no? Sí, y no se anden metiendo antibióticos. No coman pollo. A la menor provocación. Pues mira. No coman pollo crudo. Ya llevamos varios por qué no comer pollo, pero... No, el pollo es rico, solo pues hay que, otra vez, pero es otro tema también, pero pues los actos de alimentación son actos políticos, entonces consuman qué pollo consumen. Muchas gracias, Tania. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros y ojalá que vuelvas en otro momento. Ojalá que sí. Sale, pues nos vamos. Muchas gracias, Andrés Cota. Esto fue El Masaje Cerebral. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor